Un favor, vamos a revisar ahora lo que es bronquitis, ¿ya? Bronquitis y dentro, la definición de bronquitis es una inflamación, ¿no? De las vías aéreas. Entonces, tiene una etapa aguda y también hay una forma de presentación crónica, que no es lo mismo, ¿ah? La bronquitis aguda generalmente se refiere a una inflamación aguda de las vías aéreas que es de carácter infeccioso. Eso tiene que tener un primer concepto, carácter infeccioso. Y la bronquitis crónica generalmente es una inflamación de carácter inflamatorio no infeccioso. Entonces, esa es la primera diferencia. O sea, no es que una es una infección aguda y la otra es una infección crónica. No. Entonces, que quede bien claro eso. Esto es una inflamación aguda, generalmente de causa infecciosa. A eso generalmente son las bronquitis agudas. Y las crónicas son inflamaciones crónicas de la vía aérea, generalmente no infecciosas, ¿no? Entonces, esta es la forma de un bronquio normal, ¿no? Una pared delgada, con una amplia luz y una vía aérea que está inflamada, ¿no? Con aumento de la pared, con edema, vasodilatación, aumento del grosor y puede haber en la luz también secreciones. Si es que es infecciones, va a haber una secreción mucopurulenta y si no es infecciosa, puede ser una mucosidad transparente, ¿ya? Muy bien. Entonces, según el tipo topográfico de la inflamación, se distinguen en bronquitis aguda, cuando está dada a nivel de la vía aérea, traqueobronquitis, o de la vía aérea pequeña, que es la bronquiolitis. La bronquiolitis es la inflamación de los bronquiolos. Generalmente, de una causa más frecuente en las etapas tempranas de la vida, la bronquiolitis infecciosa de tipo viral. Según el tipo de evolución, lo que ya hemos mencionado, que es una de las formas más comunes de clasificar, ¿no? La bronquitis aguda y la bronquitis crónica. La aguda causa infecciosa y la bronquitis crónica causa inflamatoria, generalmente no infecciosa. Esta reacción de la mucosa es principalmente linfocitaria en la virosis, ¿no? La secreción mucosa en estos casos es poca, ¿no? Es poca, suele ser blanquecina, ¿no? Generalmente, cuando hay una sobreinfección, puede haber una secreción mucosa amarillenta, verdosa, café, de cualquier color, que no sea blanca, generalmente es de tinte infeccioso, que puede ser de amarillo, verde, marrón, ¿no? Incluso a veces con manchas de sangre. Esas manchas de sangre se da por extracción de los vasos de la mucosa o por la gran vasodilatación que hace que se traspase hematíes. Ustedes saben que pocos hematíes con una secreción mucoide lo puede pintar. Entonces sale un esputo medio herrumbroso, amarillento, herrumbroso, anaranjado y algunas veces con pinta de sangre. Entonces ahí tenemos una forma de poder representar lo que es la parte aguda y lo que es la parte crónica. En la aguda, desarrollo de tos con o sin expectoración que se presenta durante el curso de una infección, ¿no? Viral, generalmente aguda, ¿no? Y la tos es el primer síntoma que aparece en la primera semana de la infección. La bronquitis crónica, en el cuadro clínico, suele tener tos productiva durante más de 3 meses por año, por lo menos durante 2 años. Esa es una característica para la definición de bronquitis crónica. La bronquitis crónica no es que yo estoy tosiendo 15 días, ¿no? Y digo, no, es una tos crónica, no, 15 días, no, tiene que ser más o menos 3 meses, o sea, 12 semanas, durante este año. Y también tuve, hace un año o hace 2 años, tuve un episodio similar, ¿sí? Es una categoría mayor de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es un grupo de enfermedades obstructivas que tienen algunos fenotipos. Uno de los fenotipos, por ejemplo, es el enfisema, en el cual hay un agrandamiento de los pulmones por destrucción del parénquima. Ese es un que se da más en pacientes fumadores, es un fenotipo. El otro es el bronquítico crónico, que es el que estamos hablando, en la cual una obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Son pacientes mayores de 55 años y está entre las primeras 10 causas de muerte en los países desarrollados. Es muy importante, entonces, como la causa de bronquitis aguda, las causas infecciosas. Y en las bronquitis crónicas son los fenómenos inflamatorios, como por ejemplo, tabaquismo. Tabaquismo puede causar EPOC, variante fenotípica, bronquitis crónica. La exposición a humo de leña
que también puede dar un EPOC por humo de leña, variante bronquitis crónica, ¿no? La exposición a elementos ocupacionales, ¿no? Como elementos de la industria, de la agricultura, los pesticidas, los fertilizantes, pueden dar también inflamación a nivel de la vía aérea. Entonces, la bronquitis aguda tiene como la etiología, patogenia y patología, los agentes comunes como los virus, rinovirus, adenovirus, virus de influenza A y B para influenza, bacterias como hemófilos para influenza, hemófilos influenzae, moraxella catarrales, Neisseria, ¿no? Estreptococcus pneumoniae. Poco frecuente es la Camidia, Klebsiella, Mycoplasma o la Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa es un elemento muy raro en las infecciones de la vía aérea, en la bronquitis, pero sí juega un rol importante cuando se presentan estas exacerbaciones en un paciente crónico. Ojo, el bronquítico crónico puede tener exacerbaciones agudas. Entonces, en esos pacientes crónicos pueden tener colonización de gérmenes patógenos, y puede haber una exacerbación causada por un virus, como una bronquitis aguda, y va a hacer que cambie el hábitat, cambie el medio donde se encuentran estas bacterias y puedan proliferar los gérmenes que están colonizados. Entonces, los bronquíticos crónicos pueden tener colonización de la vía aérea por gérmenes potencialmente patógenos, como por ejemplo, Moraxella catarrhalis, neumococo, incluso neumococo resistente a la penicilina, ¿sí? Hemófilos influenza y también a unos gram negativos como Pseudomonas. Mientras más lesión hay en la vía aérea, podemos tener esta colonización. Y una lesión en la vía aérea que puede ser orgánica y no reversible, como luego vamos a ver, se llama bronquiectasia. La causa más frecuente de la bronquitis aguda son las infecciones virales. Los virus son la causa de más del 90% de los casos de bronquitis aguda. Se identifican entre los más frecuentes influenza, parainfluenza, sincitial respiratorio, adenovirus, rinovirus, ¿no? El rinovirus, catarro, ¿no? Este rinovirus es un coronavirus. Son dentro del grupo de los coronavirus, ¿no? Y micoplasma dentro de los gérmenes atípicos. Los agentes bacterianos más importantes en orden de frecuencia son Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. ¿Qué suele suceder generalmente? Lo que suele suceder generalmente es que se origina una infección viral y que luego de unos días, 3, 4, 5 días, puede haber una sobreinfección bacteriana. Una sobreinfección bacteriana. En cambio, en la bronquitis crónica es el resultado del daño persistente o recurrente producido por factores como lo que ya les había mencionado, el tabaquismo, la contaminación y la exposición a tóxicos, ¿no? El cuadro clínico en la bronquitis aguda suele haber tos con expectoración, precedida de un cuadro de infección respiratoria alta, como ardor, dolor en la garganta, o sea, lo que traduce una orinofagia, ¿sí? Rinorrea, coriza, leve alza térmica, una febrícula, malestar general, y los síntomas desaparecen en algunos días. Pero la tos puede persistir por semanas o meses. En la bronquitis crónica, generalmente el paciente tiene tos persistente con expectoración. Puede haber, de acuerdo si hay o no, mayor o no obstrucción de la vía aérea, sibilancias. Si esto es más limitante, puede haber una disnea del ejercicio y los síntomas pueden ser insidiosos y pueden durar años. Asimismo, también se presenta un esputo purulento en la bronquitis aguda, verde o amarillo, que puede tener estrías de sangre. La tos es más frecuente por las mañanas, las exacerbaciones son más comunes durante el invierno, y el esputo también cambia a un color verde o amarillo, y este puede ser más intenso, ¿no? En la bronquitis crónica, son pacientes que tienen una obstrucción de la vía aérea, pueden desarrollar, los que tienen mayor obstrucción pueden desarrollar cuadros de hipoxemia, o sea, pueden hiposaturar, puede haber una limitación a la expulsión del monóxido de carbono, entonces hay cierta resistencia a la salida del CO2, entonces si hay resistencia, el CO2 es altamente difusible, se regresa hacia el alveolo y ingresa hacia la sangre, entonces vamos a encontrar una hipercapnia o una acidosis respiratoria. Si hay esta acidosis y hipoxemia, lo que va a dar una vasoconstricción pulmonar. Y igual la presión
arterial pulmonar es igual a flujo por resistencia. Si hay vasoconstricción pulmonar sostenida durante varias horas en el día, nos puede llevar a aumento de la resistencia. Y si aumenta la resistencia y el flujo no cambia, entonces tenemos un aumento de la hipertensión pulmonar, ¿no? Un cuadro de hipertensión pulmonar. Si este cuadro de hipertensión pulmonar es importante, por encima de 25, ¿no? Media desistólica de la arteria media pulmonar, puede darse una alteración del corazón derecho, o sea, una dilatación e hipertrofia del ventrículo derecho, lo que se conoce como cor pulmonar crónico. ¿Ya? Esa es la historia, más o menos. Entonces, el paciente con bronquitis aguda tiene los síntomas de una infección en la vía aérea, que puede ir precedido por síntomas de una respiración alta, como rinorrea o inofagia, tos con expectoración. Pues esta puede ser amarilla, verdosa, si es que hay una sobreinfección bacteriana. Y el bronquítico crónico es un paciente tosedor crónico, tosedor, y que si tiene muchos años de evolución y hay mayor obstrucción al flujo aéreo, puede haber la hipoxemia y la hipercapnia, lo cual nos lleva a trastornos vasculares como la hipertensión pulmonar y su repercusión en el corazón con el cor pulmonar. O sea, son completamente diferentes. Parece, hay una palabra que cambia, aguda y crónica, da la impresión que fuera una infección crónica, ¿no? No es así. Estamos viendo que la definición es diferente y la presentación de la enfermedad también, y el curso y las implicancias también son diferentes. Muy bien, entonces bronquitis crónica afecta principalmente a los bronquios mayores, extrapulmonares, incluyendo hasta la tráquea, o sea, la traqueobronquitis, y a veces viene de la faringe, traqueobronquitis, a veces con la voz más, o sea, la laringe, faringo, laringo, traqueobronquitis. Corresponde a la bronquitis corriente del adulto, habitualmente de curso benigno, pero más grave en pacientes con bronquitis crónica, lo que les decía, un paciente con bronquitis crónica puede hacer un evento agudo, una exacerbación aguda, especialmente los debilitados y los ancianos, que tienen dificultad para eliminar las secreciones. Recuerden que el bronquitis crónico tiene tos crónica, con expectoración, ¿no? Durante 2 o 3 meses. Entonces, si están debilitados y hay una exacerbación, mayor producción de moco, no se puede eliminar, eso se queda, se produce tapones de moco, obstrucción, retención de bacterias y cuadros de neumonía. En la bronquitis aguda se reconocen las siguientes variedades. Bronquitis aguda catarral mucopurulenta. La mucosa está enrojecida y tumefacta. Si le haríamos una broncoscopía a uno de estos pacientes, la mucosa sería roja y tumefacta. Y abundante secreción mucosa fluida, exudado seromucoso. Puede haber erosiones y numerosos leucocitos, ¿no? La bronquitis aguda pseudomembranosa es un exudado rico en fibrina, se coagula en la superficie y forma pseudomembranas que pueden desprenderse y obstruir los bronquios pequeños. Existe el peligro de asfixia, lo que se miraba en la bronquitis difteria, pero esto ya no se ve porque hay vacunas, ¿no? Ocasionalmente también lo puede causar el estafilococo y el virus para influenza. La vacuna contra la difteria ya hace que esto ya no veamos en esta época. La bronquitis aguda necrótica ulcerosa, sobre todo cuando hay inhalación a gases tóxicos, cuando se presenta, por ejemplo, en aspiración de cuerpos extraños, en las virosis graves como el adenovirus. Los adenovirus pueden producir una lesión de la vía aérea, de la mucosa, una necrosis del epitelio, ¿no? Y sobre todo en pacientes con inmunodeficiencia adquirida como el VIH, o algunas inmunodeficiencias, sobre todo de la inmunidad adquirida, como por ejemplo el déficit de inmunoglobulinas, déficit de inmunoglobulina G, ¿no? De inmunoglobulina A. Las áreas necróticas superficiales son reemplazadas por epitelio regenerativo. Y las profundas pueden dar un proceso de cicatrización y puede haber estenosis bronquial. Por ejemplo, la intubación orotraqueal prolongada produce úlceras de decúbito en la tráquea y esto puede dar un fenómeno de reparación dando una obstrucción de la tráquea. La bronquitis pútrida se observa en las bronquiectasias como fenómeno secundario de la descompensación de secreciones, ¿no? O después de la aspiración de contenido intestinal con bacterias y enzimas petrolíticas. Los bronquios se cubren de restos necróticos, fibrinosos, malolientes y entremezclados con los agentes causales. Generalmente en este tipo de bronquitis tiene que haber una condición que nos lleve a la cronicidad, un poco a la cronicidad y al daño estructural de la pared de los bronquios, que nos lleva a retención de secreciones, ¿no? Como por ejemplo la microaspiración crónica intestinal. No es que uno se aspire una gran cantidad, no, se aspiran
todos los días, en forma constante, repetitiva, sobre todo los pacientes de edad, los pacientes con patología neurológica, que están postrados, entonces están meses, semanas, meses, años, entonces tienen más tos, más secreciones, y obviamente también va a haber más dificultad para eliminarla, ¿no? Va a haber obstrucción, sibilancias, dificultad respiratoria, y se hace un círculo vicioso. Entonces, estos bronquios también están, pues, hay el material inflamatorio, lo cual efectos necróticos, ¿no? La retención nos da la proliferación de bacterias. Recuerden que en la boca hay anaerobios, en la orofaringe. Estos pueden bajar, colonizar estas lesiones y dar un olor maloliente. Y entremezclados con agentes causales como moraxella, como neumococo, estreptococo virilis. La bronquiolitis purulenta y ulcerativa. Se produce una descamación epitelial, ocurre precozmente y esta junto con el exudado son inhalados hasta los alveolos. Se van bajan más a la parte distal de las vías aéreas. Debido a la delgadez del músculo y el escaso tejido elástico, las paredes se destruyen rápidamente y la inflamación se extiende al parénquima, produciendo una bronconeumonía. Los agentes más frecuentes son el estafilococo aureus y el estreptococo pyogenes. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la bronquitis crónica? Primeramente, hay que ver desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de la enfermedad avanzada. Desde el punto de vista clínico, antecedentes como tabaquismo y enfermedades previas de la vía aérea, ¿no?, que incrementan el riesgo de desarrollo de la bronquitis crónica. La exploración física puede haber polipnia, taquipnia, sibilancias respiratorias, aumento del tiempo de la expiración prolongada. Cuando esta enfermedad avanza, entonces ya vemos que puede haber alteraciones de la obstrucción del flujo aéreo, en la cual puede haber un tórax algo enfisematoso, ¿no?, en la cual hay retención de aire, ¿no? Los diafragmas pueden estar deprimidos, hay disminución de la auscultación del ingreso del aire, hay un burbullo vesicular un poco disminuido, ¿no? Pacientes tienen broncorrea, se pueden auscultar algunos estertores de esos como roncantes, ¿no?, y algunos sibilantes. El diagnóstico es importante, ver la obstrucción de la vía aérea mediante unos exámenes como la espirometría. Si hay una obstrucción en la espirometría, que está dado por una disminución del volumen entre el cociente del volumen expiratorio forzado entre la capacidad vital forzada, entonces si es menos de 80, estamos hablando de un fenómeno obstructivo, ¿no? También podemos entender la radiografía de tórax, que nos pueden demostrar un atrapamiento de aire con disminución de la trama vascular, descenso de los diafragmas, como se puede ver, unos diafragmas un tanto aplanados, ¿no?, e incluso algunos signos de hipertensión pulmonar, como aumento del cono de la pulmonar y aumento del diámetro de la arteria interlobar derecha. Entonces, estos son signos indirectos de obstrucción al flujo aéreo. Además, también podemos encontrar en un estudio de sangre la poliogulia, ¿no?, aumento del incremento de la masa de los glóbulos rojos. Entonces, en la bronquitis crónica es importante los antecedentes para el diagnóstico, los antecedentes de la exposición a un material, a una partícula nociva, tabaco, biomasa, contaminantes industriales, agrícolas, textiles, ¿no? Entonces, es importante la historia de antecedentes. Síntomas: tos, hedor crónico. Si la enfermedad avanza, puede haber limitación del flujo aéreo y eso se traduce por disnea. En el laboratorio, para hacer el diagnóstico, rayos X con algunos signos indirectos de obstrucción y la espirometría, que nos puede denotar una obstrucción. Cuando ya hay obstrucción, esto entra dentro de lo que es el EPOC fenotípico bronquítico crónico. Si no hay obstrucción, simplemente se queda como una bronquitis crónica, ¿no?, no obstructiva, una bronquitis crónica. Cuando en la bronquitis crónica ya tiene obstrucción, ya pasa a ser grupo de esas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, o sea, el famoso EPOC. Tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento primero de la bronquitis aguda? Generalmente, como concepto, es un solo medida de soporte, ¿no? Tratamiento sintomático. Si la tos es muy molesta y duele, cuando uno tose la garganta, duele el pecho, a unos sedantes como la codeína, ¿sí? Si hay catarro, moco por la nariz, con descarga posterior, descongestionante y antihistamínicos. Entonces, alivian los síntomas como la rinorrea, deben usarse con cuidado
puesto que eventualmente le secan también las secreciones bronquiales, dificultando su eliminación. Es muy importante una buena hidratación, toma bastante líquido. Los AINES alivian los síntomas inducidos por la inflamación y la fiebre. Si el enfermo respira con dificultad y presenta flujo expiratorio prolongado, hay que hacer terapia broncodilatadora, ¿no? Como salbutamol, de 100 microgramos. Se usa 1 o 2 disparos, mañana, tarde, noche, por 2, 3 o 4 días y luego condicionar a los sibilantes. No debe usarse antibióticos en forma rutinaria. Esto, por favor, jóvenes, ustedes ya están haciendo clínicas, ténganlo bien presente. Muchos apenas comienzan con un catarro, ardor de garganta, comienzan con amoxicilina, con acitromicina. No, es una causa viral. Hacen un tremendo daño. ¿Por qué? Porque recuerden que al tercero, cuarto, quinto día se puede sobreinfectar. Entonces, si ustedes toman antibióticos desde el inicio o recetan antibióticos, ¿qué van a hacer? Van a cambiar la flora de la orofaringe al paciente. Si es un paciente normal, sin factores de riesgo, sí, pero si es un paciente de edad, que puede tener fenómenos de micoaspiración, de colonización por enterobacterias en la orofaringe, que están ahí sin molestar. Y si le dan un antibiótico, van a matar a los bichos saprófitos y van a hacer que toda la flora sea por gérmenes no saprófitos, como por ejemplo bacilos gram negativos, Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, estafilococo, entre los gram positivos, y aumentan esta la población y luego pueden bajar hacia la tráquea, hacia los bronquios, e incluso pueden dar una infección de la vía aérea inferior por gérmenes no saprófitos y resistentes. Entonces, no es bueno usar antibióticos. Solo están indicados si hay signos y hallazgos de una sobreimpresión bacteriana. En caso de antibióticos, se fundamenta en los hallazgos de grandes putos, ¿no? ¿Qué antibióticos podemos usar? Eritromicina, 500 miligramos cada 8 horas durante 7 a 10 días. Este se activa no solo contra neumococo, sino también contra micoplasma, pneumoniae. Podemos usar el cotrimoxazol, que es el clomipropin con sulfametoxazol, durante 7 días, cada 12, que también tiene cobertura contra neumococo, hemófilos y monoxela beta-rhabis, ¿no? Entonces, aquí la entidad clínica tenemos bronquitis aguda, el factor subyacente de condición, tos y expectoración de presentación aguda, tratamiento antimicrobiano, ninguno. La bronquitis crónica simple, o sea, aquella simple es aquella que no tiene obstrucción en la espirometría, entonces la denominamos como bronquitis crónica, ¿no? Exacerbación de síntomas previos, disnea, cantidad de expectoración purulenta, acá podemos usar amoxicilina o tetraciklina, ¿no? Y si es una bronquitis crónica complicada, son pacientes que tienen más exacerbaciones, tienen más años y tienen mayores comorbilidades. Entonces acá, en las bronquitis crónicas simples, los gérmenes más comunes son neumococo, Haemophilus influenza y Moraxella. En estos pacientes de bronquitis crónica complicada suelen ser los mismos, pero con la diferencia que estos ya pueden ser productores de beta-lactamasas. Entonces tienen cierta resistencia a la amoxicilina. Por eso acá si usamos tenemos que usar una amoxicilina con un inhibidor de beta-lactámicos, ¿ya? De beta-lactamasas, como la amoxicilina con ácido carbolánico, 1 gramo cada 12 durante 7 días. Amoxicilina con ácido carbolánico, 1 gramo cada 12 durante 7 días. O una fluoroquinolona, ¿no? Las fluoroquinolonas respiratorias, como son la moxifloxacina, 400 miligramos por día, o la levofloxacina, 750 miligramos por día. Entonces, esa es la diferencia entre la bronquitis simple y la bronquitis crónica complicada. Depende de la severidad del cuadro clínico, para el tratamiento, después de una evaluación cuidadosa puede considerarse la posibilidad de tratar al enfermo ambulatoriamente, ¿no? No son necesarios exámenes adicionales y solo se solicita la radiografía torácica si existe fiebre alta que pueda hacer pensar en la posibilidad de una neumonía. La antibioticoterapia por vía oral se inicia basada en los conocimientos de los agentes etiológicos más frecuentes. Lo que les había mencionado, tetraciclinas, macrólidos y sulfas son considerados útiles. ¿Por qué? Porque cubren a Haemophilus influenza, neumococo y Moraxella beta-rhabis. Sin embargo, su eficacia está limitada por la resistencia al neumococo y al Haemophilus influenza. Esas son las bronquitis crónicas complicadas, ¿no? En estos podría usarse la amoxicilina con ácido carbolánico, 1 gramo cada 12,
o las nuevas quinolonas, como ya hemos mencionado. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Aló? Sí, doctor, creo que no hay preguntas, ¿verdad? Pero me escuchan, ¿no? Sí, doctor, sí le escucho. Ya, Doctor, muy sí se le bien. escucha. Ya. ¿Alguna pregunta o algo? Ahora tengo que buscar el otro archivo. Vamos a hacer ahora, ¿qué nos toca? Bronquiectasias, ¿no? Sí, doctor, bronquiectasias. A ver, vamos a ver. Un segundito, por favor. Espérenme un segundo, por favor. Tengo una llamada urgente. ¿Qué tal, Código? Me estaba llamando. Entonces, estás aumentando medicina intensiva, ¿no? ¿Cuántas? Porque acá habían dos, dijimos incremento de una casa. O sea, dos. Ya. Por eso, y acá dos. Ya. Ya. Medicina interna, está bien, claro, está bien. Esto acá. Ya. Y emergencia, acá había dos. Cautivo y libre, sí. No, también, quedamos dos, pues. Claro, dos acá y uno pegado abajo. Excelente. Y ahí queda nefro, ¿qué queda nefro, ¿no es cierto? Queda nefro, queda neuro. Al mismo que sí, había que no pidas radioterapia, porque ellos ya pidieron que no pidamos radioterapia. Ya. Sí. Sí. Sí, está bien. Hay que poner ahí por la pandemia, ¿no? Por la pandemia. O sea, con justificación que son especialidades que realmente vive estrategia. Ya. ¿Sabes qué? Yo mañana tengo reunión con. Sí, 8 de la mañana. Entonces, acabando eso, vengo mañana. No, ¿sabes qué? No vengo a las 8, porque después me voy a ver con. Me iré 8:30. Ya, mi hermano. Okay. Ya. A ver, jóvenes. Entonces, vamos a empezar lo que es bronquiectasis, ¿ya? ¿Me escuchan, no? Se ve la pantalla también, ¿no? Sí, doctor, se mira la Sí, pantalla y le escuchamos. La bronquiectasis es una anormalidad, una patología de la vía aérea. Entonces, más o menos lo que está diseñado el curso, vamos a ver conmigo, lo que es enfermedad de la vía aérea. Hemos comenzado con lo que es bronquitis aguda crónica, ahora bronquiectasias. Hablaremos un poco sobre hemoptisis
Y luego vamos a hacer enfermedades intersticiales del parénquima, luego vamos a hacer enfermedades vasculares, ¿no? Van a ser también enfermedades, enfermedades inflamatorias de la vía aérea, asma con la doctora Agamonte, POS conmigo, enfermedades tumorales. Entonces, dentro de este grupo de enfermedades de la vía aérea tenemos las bronquiectasias, que son unas dilataciones anormales de la vía aérea, ¿no? Estas pueden ser transitorias o permanentes, ¿no? Tanto de los bronquios, bronquiolos, como consecuencia generalmente de un proceso inflamatorio que afecta a los elementos fibromusculares de la pared bronquial y que tienen que comprometer toda la estructura de la pared bronquial. Y en la pared bronquial hay epitelios, mucosa y cartílagos. Entonces también tiene que comprometer el cartílago. Y mientras más componentes, como el cartílago, se comprometan, se vuelve irreversible. Cuando hay una dilatación que no compromete todos los elementos, esta puede ser reversible. Entonces hay una destrucción, ¿no?, de las fibras elásticas, cartilaginosas y la muscular. Entonces esto nos lleva a una destrucción de la pared bronquial. ¿Cuál es la causa? Podemos ponerla de etiologías infecciosas, de etiologías. Una forma general importante de clasificar es de causa, o sea, cuando las bronquiectasias pueden ser localizadas. Apunten bien eso, ¿no? Bronquiectasias localizadas. Cuando son localizadas, generalmente es secundario a un proceso infeccioso. Ejemplo, tuberculosis. Cuando son difusas, las bases y ápices, generalmente no es infecciosa. Generalmente es un factor congénito. Es un factor que está alterando las defensas de las vías aéreas. Las defensas de las vías aéreas, no sé, por consiguiente, no hay una buena eliminación de elementos extraños, ya sean bacterias, virus o partículas. Y estos elementos extraños van a causar inflamación. Por ejemplo, enfermedad de los cilios, ¿sí? Enfermedad de los cilios. Por ejemplo, déficit de inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué va a hacer? De que haya una alteración difusa. Son bronquiectasias difusas. Entonces, adquiridas y congénitas. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a ver, por ejemplo, etiología, ¿no? Una de las causas más comunes que hay en nuestro medio, como la secuela de tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad, ¿no?, infectocontagiosa que se puede curar sola o con tratamiento. Muchas veces puede pasar con sintomática, no diagnosticada, y de repente tenemos que quedar como una cicatriz en los bronquios, que es la bronquiectasis. O también cuando hay una destrucción importante y hay un diagnóstico tardío de la enfermedad, luego van a quedar cicatrices en la vía aérea y llaman bronquiectasias. El sarampión y coqueluche, ¿no?, también daban lesiones de la destrucción de la pared de los bronquiolos, ¿no?, sobre todo de los lóbulos superiores. Pero esto ya no vemos. ¿Por qué? Porque tenemos estas campañas masivas de vacunación a todos los recién nacidos. Causas más frecuentes: fibrosis quística, disquinesia ciliar primaria, ¿no?, secuela viral, adenovirus, inmunodeficiencia, IG2, IG4, y cuerpo extraño no diagnosticado. Estas de acá, de fibrosis quística, disquinesia ciliar, ¿no?, inmunodeficiencia, generalmente son congénitas, estas son difusas. En cambio, estas localizadas, como tuberculosis, son las adquiridas. Revisemos algunas causas congénitas. Vuelvo a repetir, las congénitas suelen ser difusas. Síndrome de Cartagener, fibrosis quística, síndrome del cilio inmóvil, cardiopatías congénitas, disquinesia ciliar y deficiencia de inmunoglobulinas o deficiencia de antitripsina, ¿no? De las adquiridas, que suelen ser más localizadas, esa es una diferencia, ¿no? Recuerden, congénitas difusas y adquiridas localizadas. Las infecciosas, sarampión, que ya no hay mucho en nuestro medio, la tosferina tampoco, que es el coqueluche, la infección por adenovirus, todavía podemos ver en algunos casos estos, la infección bacteriana, por ejemplo, por Klebsiella, Staphylococcus pseudomonas, que dan una inflamación importante y destrucción de las vías aéreas, de la mucosa, incluso inflaman el cartílago, ¿no? Cuadros gripales, la tuberculosis, infección por hongos, entre los hongos Aspergillus, infección por Mycoplasma, y la bronquitis persistente progresiva, que se ve más en los niños. Son cuadros, ¿no?, crónicos, son cuadros recurrentes de infección respiratoria a nivel de la vía aérea, y que esto puede dar una inflamación crónica y con una destrucción
en varias partes difusas de las vías aéreas. También nos pueden dar bronquiectasias, la obstrucción bronquial, ya sea por aspiración de un objeto, ganglios linfáticos aumentando de tamaño, un tumor pulmonar o un tapón de moco. Los pacientes ancianos con componente neurológico que no tienen fuerza por una debilidad muscular, ¿no? Enfermedad de Parkinson, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, entonces no tienen una fuerza para poder eliminar las secreciones. Ya no puede eliminar las secreciones, se producen tapones. Estos tapones, bueno, pueden dar esta obstrucción, ¿no? Bronquial. Las lesiones por inhalación también pueden causar inflamación y destrucción de la pared bronquial, lesiones por vapores nocivos, gases o partículas, aspiración del ácido del estómago y partículas de alimentos, ¿no? Acá lo que les decía, está la clasificación según, ya no la etiología, según la topografía, localizada cuando hay obstrucción endoluminal, cuerpo extraño, dentro de la luz, o cuando está fuera de la luz, pueden ser los tumores o las adenopatías. Y estas clasificaciones generalizadas tenemos las inmunodeficiencias, alteraciones del clearance mucociliar y la aspiración crónica. Un ejemplo de un pulmón, una pieza post-mortem, acá tenemos, miren cómo esta dilatación difusa de todo el pulmón está con gran dilatación, ¿no? Entonces puede haber fibrosis quística, deficiencia de inmunoglobulinas, ¿no? Síndrome de Cartagener, ¿sí? ¿No? Deficiencia de alfa-1 antitripsina. Y las adquiridas, ¿no? Estas suelen ser más localizadas, pueden tener un contorno regular, un diámetro distal ensanchado, la luz bronquial puede estar ocluida, ¿no? Y los bronquios suelen ser rectos, como se pueden ver acá, ¿no? No hay destrucción importante de la capa muscular, hay una dilatación nada más, y esto puede ser reversible. Estas varicosas, como varices, se pueden ver acá, daño primario a nivel pulmonar, se produce fibrosis intersticial y va a traccionar las vías aéreas. Y estas saculares, como el nombre lo dice, como sacos, hay daño del tejido elástico y cartílago, se forman cavidades redondas sin comunicación con el parénquima pulmonar, ¿no? Generalmente estas no suelen ser reversibles. La única reversible son las cilíndricas. Ya son irreversibles las varicosas y las saculares. El cuadro clínico, de forma común, en general, de todas, porque luego vamos a ver algunas cosas más particulares de algunas entidades, pero de todas las bronquiectasias, este síndrome de bronquiectasias pueden ser tos crónica con expectoración permanente, numular, abundante y purulenta, más en las mañanas. Pueden tener fiebre intermitente, puede haber hipocatismo digital. Si hay obstrucción de la vía aérea, disnea, se pueden complicar y en las paredes de las bronquiectasias pueden darse neoformación de vasos, comunicación de vasos de la circulación sistémica con la circulación pulmonar. Y eso pueden dar hemoptisis. Puede haber también dolor torácico, si se altera, si se estimulan o se traccionan los nervios que pasan por las vías, por el mediastino o que acompañan las vías aéreas. La neumopatía a repetición, cuando se da en una misma zona, o sea, la zona que tiene más alteraciones bronquiales, ahí puede haber retención de secreciones, proliferación de bacterias y dar una inflamación e infección del parénquima. Episodios frecuentes de infección que se extienden al parénquima pulmonar dando origen a bronconeumonías. Recurrentes. El diagnóstico, esta es una broncografía que ya pasó a la historia, esto ya no se hace por el riesgo de inflamar más y producir tapones con la sustancia de contraste, ¿no? Hoy día se usa la tomografía de alta resolución. Y acá se puede ver estas dilataciones de los bronquios, y acá hay en esta dilatación bronquial, acá hay una zona de engrosamiento. Entonces, este es un adelgazamiento y casi toda la estructura, el cartílago y toda la estructura se ha ido a un lado. Se ha ido a un lado. Y eso se ve una forma engrosada, como si fuera el sello de César, del anillo de César. Es un anillo que en la parte, uno de los extremos, la parte central, está pues engrosada, ¿no? Es el anillo del anillo de sello que usaban los romanos, los emperadores, para poner, ahí tenían su nombre, sus iniciales, y era el sello que tenían, ¿no? El anillo de sello. Se puede ver acá, acá,
¿no? En esta se ve muy bien, acá también, ¿no? Son signos de las bronquiectasias, acá pueden ver, todas estas bronquiectasias, estas son bronquiectasias peribroncovasculares, están pegadas acá, ¿no? Y acá, ojo, acá pueden ver unos nódulos mal definidos. Estos nódulos son bronquiolos que están llenos de secreciones. Entonces también son pequeños, ya nos demuestra que está dilatada la vía aérea de los bronquiolos. Esto que está más pegado a la parte iliar ya son los bronquios, que los podemos ver ya dilatados con aire en el interior, engrosamiento de la pared y algunos con el signo del sello, ¿no? Las bronquiectasias. Estas son bronquiectasias difusas, por ejemplo. Estas son más localizadas, ¿no? Estas son bilaterales. Acá también podemos ver el signo de los rieles del tren. ¿Ven? Como como dos rieles, que está muy bien dibujado el bronquio. ¿Ya? Los signos de los rieles del tren. Anillo de sello, rieles de tren, son los signos que se pueden ver en una bronquiectasia. Los diagnósticos diferenciales, ¿no? ¿Cuál es la etiología? Una de las causas más importantes en pacientes pediátricos y adultos jóvenes es la fibrosis quística, la síndrome de cilio disquinético, la aspergillosis broncopulmonar alérgica, la inmunodeficiencia, la agamaglobulinemia o la hipogamaglobulinemia. Causas postinfecciosas, sobre todo víricas, o con infecciones bacterianas que pueden producir necrosis de tejido, estafilococo, Klebsiella o Pseudomonas, el enfisema o el síndrome de Young. Síndrome del cilio disquinético. Vamos a revisar algunas de ellas. Por ejemplo, existe una triada que es bronquiectasia, sinusitis y esterilidad masculina. Esterilidad masculina. El síndrome de Cartagener es lo mismo, pero tiene además en el 50% situs inversus, ¿no? Tienen el corazón al otro lado, puede ser solitos o no, o completo, con el hígado más hacia el otro lado. Estos son los cilios, tienen 2 microtúbulos centrales y 9 pares periféricos, ¿no? Los cuerpos basales, entonces es la estructura que tiene. Entonces, cuando hay una alteración de esa estructura, entonces estos microtúbulos no funcionan. Entonces los cilios pierden su acción, que es este movimiento, ¿no? Pendulado en un solo sentido, para que puedan acarrear o limpiar todas las partículas extrañas. El diagnóstico se puede hacer a la prueba de sacarina en 30 minutos, cepillado nasal y comparación del movimiento de los cilios con el central. Todos estos elementos se pueden ver, pero en un microscopio electrónico, no óptico, sino electrónico. Vamos a encontrar una normalidad del 50-80% de los casos. Se puede sacar cilios de la nariz o en una biopsia de la pared bronquial se puede sacar una muestra mediante una broncoscopía y eso se tiene que estudiar a nivel de una microscopía electrónica y ahí se ven estos microtúbulos. Entonces son pares de microtúbulos, hay 2 centrales y 9 pares periféricos. Puede haber 7, 8 pares o estos no son 2 microtúbulos, no es uno. Entonces cualquier alteración en estos microtúbulos le va a quitar soporte y si no hay soporte se cae, es como un muro, como un árbol, como un poste, si no está bien, no tiene buen soporte se cae, entonces igual son estos microtúbulos. Si hay alteración en ellos, se pierde la función. Otro es la aspergillosis broncopulmonar alérgica. Entonces, esta es una variedad de las infecciones por aspergilios, las cuales el paciente suelen tener una reacción de hipersensibilidad, ¿no? De tipo 1, en la cual tiene una elevación de la IgE y van a tener un aumento de la IgE sérica, también aumento de eosinófilos en sangre, más del 5%, y tienen un cuadro clínico de obstrucción sibilancia recurrentes tipo asma, ¿no? Y muchos son catalogados como asma severa. En la piel van a tener un test positivo para aspergilios y en la broncoscopía podemos encontrar, ¿no? Secreciones mucosas pegadas hacia la pared, ¿no? Tipo cilindros y están adheridos, incluso pueden tapar también
bronquios distales o incluso mediales. Las inmunodeficiencias son pacientes que tienen historia de infecciones recurrentes, no solo bronquiales, sino también digestivas, tienen diarreas, a veces infecciones urinarias, infecciones respiratorias altas. Cuando vienen a mí pacientes de 19 años, 20 años, con la historia de que tuve infecciones urinarias de chiquito, también diarrea, doctor, y además también la gripe cada rato, ya pienso en una inmunodeficiencia, por ejemplo, ¿no? No solamente son respiratorias, ¿no? Entonces, dentro de la vía respiratoria tienen mucha historia de que en la niñez tienen procesos de otitis recurrentes. Puede ser también adquirido en la vejez como producto de la senescencia inmunológica. La es el déficit común variable porque no, en todos no es lo mismo. Puede tener algunos deficiencia de una IgA, en otros la deficiencia de la IgG séricos, y dentro de la IgG, sobre todo la IgG2. La IgG2. Uno puede hacer un dosaje de inmunoglobulinas, ¿no? G totales normales, pero habría que hacer IG1, IG2, IG3, IG4. La IG2 y la IG4 pueden tener alteraciones patológicas. La IG2 en déficit, y la IG4 en sobreproducción. El tratamiento de esta enfermedad por déficit de inmunoglobulinas, ¿no? Se da un tratamiento de gamma globulinas endovenosa cada mes. De esa manera, para poder revertir las infecciones recurrentes. La fibrosis quística, tal vez la enfermedad genética letal más común en Norteamérica o en Europa, los asiáticos. No tenemos casos de fibrosis quística, pero son muy pocos, ¿no? Pero sí es muy común en los anglosajones y asiáticos. Una lesión autosómica recesiva, compromete muchos órganos, pulmón, hígado, páncreas, glándulas, órganos genitales, ¿sí? La presentación clínica clásica es la del neonato con hilo meconial, ¿no? Insuficiencia pancreática, se deshidratan, sinusitis y hay una infección respiratoria, ¿no? Cuando en los neonatos estos pueden dar el impacto meconial, ¿no? El impacto meconial con cuadro de obstrucción. También puede presentarse en el transcurso de los años con lesiones de las vías aéreas como las bronquiectasias, estas pueden sangrar, hemoptisis, hay alteraciones también a nivel de la fertilidad, esterilidad masculina, diabetes tipo 1 por alteración del páncreas, ¿no? Del páncreas, alteraciones hepáticas como hepatopatía crónica, cirrosis. La presentación clínica, ¿no? De infecciones recurrentes o alteraciones hepáticas o de mala absorción, si es del páncreas, ¿no? Historia familiar, generalmente el hermano, el papá, la mamá o el hermano también tiene un familiar. Hay que hacer la prueba de cloro en sudor mayor a 60 miliequivalentes por litro, ¿no? Ese es un diagnóstico. La medición del voltaje nasal o los estudios de genética, que nos da la mutación, ¿no? del gen. Acá este es un gen que tiene que tener una lesión autosómica recesiva. El 6FTR es un gen transportador de los canales de cloro a través de la membrana. Estos canales de cloro mueven cloro y sodio, son muy importantes para que las secreciones tengan los elementos iónicos, estas moléculas de cloro y sodio, estos aniones y cationes, lo que va a hacer es se comportan como solutos. Entonces, estos solutos van a hacer que haya agua. Entonces, esta agua va a mantener que haya una fluidez en las secreciones. Si no hay una buena concentración de estos iones, entonces no hay agua. Y si no hay agua, se secan. Si se secan, se retienen. Entonces, si se retienen, comienza a haber procesos de proliferación bacteriana, procesos de inflamación. Entonces, el 6FTR tiene que ver mucho con la estabilidad de estas secreciones a nivel de la mucosa bronquial. Hay más de 1000 mutaciones descritas a enero del 2001. Una simple reacción cadena de polimerasa, ¿no? Para ver los componentes genéticos. Hay bastantes mutaciones, ¿no? El recesivo, autosómico recesivo es el más frecuente.
uno cada 3.000 en la raza blanca y uno cada 17.000 en la raza negra y en la oriental uno de 90.000. Las alteraciones que produce este 6-FTR disminuye la secreción de cloro, las secreciones, aumenta la absorción de sodio, entonces está una secreción bronquial espesa, hay una obstrucción bronquial, esto nos lleva a una infección, a una inflamación y a alteraciones de la pared bronquial. Estas bronquiectasias nos dan más infecciones, más inflamación, también esta bronquiectasia nos da más obstrucción, más infección, la infección y la inflamación, más obstrucción. O sea, este es un círculo vicioso en el cual hay, pues, ¿no?, mayor inflamación, infección y mayor daño en la pared, ¿no? Entonces va a haber una progresión del daño bronquial, ¿no? Entonces, y acá nos lleva a una mayor colonización de infección por patógenos potencialmente patógenos, microorganismos potencialmente patógenos, como gram negativos, hemófilos, influenza y pseudomonas, que inflaman mucho. Estos son estados, enzimas líticas, destrucción tisular, incremento de la inflamación, ¿no?, por ellas mismas, por sus componentes liposomales que hay, ¿no? Y además van a hacer que vengan elementos de la inflamación, como los neutrófilos y los mononucleares, y otros mediadores proinflamatorios, ¿no?, como la interleuquina 6, ¿no?, el factor de necrosis tumoral, y esto pues nos va a llevar a mayor proliferación de microbios potencialmente patógenos, y de esa manera todo esto es un feedback positivo, con mayor progresión del daño bronquial, ¿no? Entonces, ya no solamente puede ser una infección, sino puede ser un elemento químico, físico, aire helado o una sustancia irritante. Entonces, eso también nos va a traer macrófagos, células epiteliales, interleuquina 8, leucotriene B4, mayor inflamación, producción de lactasa, colagenasa, destrucción de la pared bronquial, reparación de la misma, con deformidad de la pared bronquial, la capa muscular y elástica, lo que nos lleva a las bronquiectasias. En esta enfermedad de la fibrosis quística solo son densas las secreciones, parece que no. También hay alteraciones en el sistema inmune no específicos, por ejemplo, menor actividad de las alfa-defensinas. Este 6-FTR anómalo actúa como receptores que permiten mayor adherencia de las bacterias como Pseudomonas aeruginosa. Mayor concentración de mediadores de inflamación, aún en ausencia de infección. Aumento de interleuquina 6, interleuquina 8, TNF, aumento de interleuquina 1B y disminución de la mayor interleuquina antiinflamatoria como la interleuquina 10. Entonces, el 6-FTR no solamente la disfunción de este canal transportadora de sodio y cloro, no solamente tiene, esa proteína no solo tiene que ver con que sean las secreciones espesas, sino también hay otros elementos, ¿no?, como, por ejemplo, facilitar la adhesión de la Pseudomonas aeruginosa. El diagnóstico: test de sudor, cloro por encima de 60, miliequivalentes por litro, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia pancreática, ¿no?, dada como un síndrome de malabsorción, como diarreas crónicas, que no sube de peso, come mucho pero no sube de peso, o historia familiar de fibrosis quística en hermanos o primos. La mayoría, 80%, presentan desde un inicio con insuficiencia pancreática, o también con los años subsiguientes. Fibrosis quística del adulto, Estados Unidos, 4% de los pacientes en el 97 fueron diagnosticadas después de los 18 años. Esto está explicado porque es una expresión más leve de la enfermedad, una presentación inusual, y bueno, había una creencia que fibrosis quística es una enfermedad exclusiva de los niños. No, también se puede, cuando hay una disfunción no tan severa del 6-FTR, se puede dar un fenotipo no grave de la enfermedad. Y este fenotipo no grave de la enfermedad puede expresarse y dañar la vía aérea en etapas de 12, 14, 15, 16, 18 años, ¿no?, pasando la etapa de la niñez. Entonces, se puede dar en los adultos, ¿no? Se puede diagnosticar, no dar, diagnosticar. Son pacientes que pueden tener síntomas leves en estas etapas, pero nadie ha hecho el diagnóstico.
Entonces, claro, porque hay un fenotipo leve, no hay mayor alteraciones. Entonces, son poco sintomáticos o sintomáticos leves, o son gente que se ha acostumbrado a vivir con esta enfermedad, y obviamente también depende del grado de conciencia cultural de la familia, de la población, que, claro, en otras latitudes tienen estos pacientes de 10 años con infecciones recurrentes, le van a hacer todo un estudio para déficit de inmunoglobulinas, para fibrosis quística. Acá, en los países en vía de desarrollo que no tengan estas herramientas diagnósticas, probablemente pase como un asma, como una bronquitis, como un cuadro de resfrío, ¿no? Asma o incluso tuberculosis, ¿no? O sea, no acceso a los servicios de salud. Y un favor también importante, porque vemos nosotros actualmente mucho fibrosis quística, o no mucho, pero más que yo he visto en los últimos años fibrosis quística en los adultos, era de que ya los han tratado de niños, ¿no? Se han tenido un buen tratamiento de niños en la parte pediátrica, entonces ya con los años ya pasan al neumólogo, ya no al pediatra. Esta enfermedad es más frecuente en las mujeres. La mayoría tienen sintomatología respiratoria como motivo de consulta y diagnóstico. Solo 14% eran homocigotis para el delta F508, que es el gen más involucrado identificado en fibrosis quística. 65% de heterocigotos. Organización bacteriana, pero mayor por micobacterias atípicas y Klebsiella, reportaron menor uso de suplementos de enzimas pancreáticas, menor número de hospitalizados por año y menor estancia hospitalaria. O sea, en otras palabras, estos fibrosis quística en adultos suelen ser menos graves que cuando la fibrosis quística se presenta en la etapa pediátrica, ¿no? En los primeros años de la vida y en la etapa pediátrica. Tienen menos colonización, ¿no? Menos daños también hepáticos, pancreáticos, y por consiguiente tienen menor tasa de hospitalizaciones por año. Algunos pueden tener problemas también de infertilidad. El tratamiento de reemplazo de enzimas pancreáticas es importante esto para mantener una buena nutrición. Hay que eliminar las secreciones respiratorias, fisioterapia, drenaje postural, broncodilatadores, beta-2 agonistas, cuando mejora el BEP, más de 10%, y anticolinérgicos, ¿no? Como el bromuro de hipertropio. Reducción de la viscosidad del esputo, uso de la alfa-dornasa. Hay dos mucolíticos importantes. Uno que es el agua, que permite una buena hidratación, y el otro es la alfa-dornasa, el pulmozyme, que viene inhalado, son ampollas para inhalar. Se usa una ampolla cada 12. ¿Ya? Se pone es un inhalador especial, un nebulizador especial, que esto va a hacer que se rompa el DNA del componente elástico del moco, y de esa manera puede ser eliminado. Antibióticos se usa durante las exacerbaciones agudas y no se recomienda antibiótico profiláctico. Se debe monitorizar frecuentemente la sensibilidad antibiótica, uso de quinolonas, que está aprobado por la FDA. Incluso, ojo con esto, gracias a la fibrosis quística se pudo hacer el estudio de quinolonas en niños. A mí me enseñaron que no se podía dar quinolonas en niños. No se podía dar porque alteraba el cartílago del crecimiento. ¿Ya? Eso, si bien es cierto, hay una base estadística, pero cuando se tuvo que tratar a estos niños que estaban colonizados o infectados por pseudomonas o por infecciones respiratorias importantes, incluso sépticas, y era el único antibiótico se tuvo que dar. Y cuando se vio que no había tal daño, ¿no? Si bien es un daño que está escrito en los estudios experimentales, in vitro, en animales, pero en los humanos no se ha visto. Tanto así de que está aprobado hoy en día, pero solamente para para infecciones con gérmenes, como por ejemplo Pseudomonas, que solo tienen sensibilidad a quinolonas, ¿no? También podemos usar aminoglucósidos inhalados como la tobramicina. Se usa 28 días, se descansa, o sea, un mes, luego se descansa otro mes, se da un ciclo de 6 meses. O sea, 3 paquetes, son paquetes de 28 ampollas. Entonces se usa la tobramicina inhalada
durante 28 días. Y moduladores del transporte de los iones, como el uso del amiloride, ¿no? Antiinflamatorios, como los corticoides, ¿no? Solo por cursos cortos cuando hay fenómeno de hiperreactividad y obstrucción. Los AINES se puede usar también como un sintomático, y los mucolíticos ya les he mencionado, ¿no? Las bronquiectasias, entonces, sospecha clínica y o radiológica, el diagnóstico es tomografía de alta resolución, ¿no? Si hay otro diagnóstico, puede ser una masa, un tumor, tuberculosis. Si no hay diagnóstico, hay que ver si es localizado o no localizado. Si no es localizado, hay que hacer un estudio etiológico. Acá pueden ser adquiridas, secundarias a infecciones broncopulmonares, sarampión, coqueluche, otras neumopatías agudas, tuberculosis o aspergillosis broncopulmonar alérgica, ¿no? Entonces, de adquiridas, tiene que ver mucho las infecciosas. Acá falta las causas obstructivas, por ejemplo, un tumor benigno, ¿no? En un bronquio o aspiración de cuerpo extraño. Y en las congénitas, a la cabeza está fibrosis quística, déficit de alfa-1 antitrypsina, disquininas. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? ¿No? Es permeabilizar la vía aérea, mejorar la función mucociliar, mejorar el transporte y cadencia mucociliar, disminuir los episodios frecuentes de infecciones, corregir la broncoconstricción y el broncoespasmo, y mejorar la remoción de secreciones como traqueobronquiales. Optimizar la terapia broncodilatadora, disminuir la inflamación de las vías aéreas y mejorar la función pulmonar y la mecánica ventilatoria. Entonces, tenemos broncodilatadores como beta-2 adrenérgico, como salbutamol, antibióticos, amoxicilina, ampicilina, amoxi con ácido clavulánico, ciprofloxacina, buena hidratación. Hay que vacunar contra la gripe, contra el neumococo. Reemplazo de inmunoglobulinas, ¿no? Si hay inmunodeficiencia, ya dijimos que es mensual, una dosis de gamma globulina mensual. Reemplazo de alfa-1 antitrypsina si hay un déficit de antiproteasas. ADN recombinante en casos de fibrosis quística. Ivacaftor, que es un potenciador selectivo del 6-FITR. Esta es una droga nueva, potenciador selectivo del 6-FITR. Si hay sangrado, hay que hacer una broncoscopía con un taponamiento. Y también si el sangrado no calma con esto, se puede hacer una angiografía con una embolización selectiva. En general es el tratamiento en general de lo que es de las bronquiectasias, ¿no? Cuando es una localizada y está sangrando, entonces se puede, o se infectan mucho, se puede ir al tratamiento quirúrgico, las bronquiectasias localizadas. Cuando hay neumonía recurrente, cuerpos extraños, hemoptisis severas, ¿no? Trasplante pulmonar, criterios quirúrgicos, la edad, evolución de la enfermedad, la función pulmonar y el estado general de comorbilidad, ¿no? Es muy importante el drenaje postural, estos cambios de posición, ¿no? Posición semisentada, incurvado hacia adelante, la palmoterapia para producir una vibración, una percusión, ese movimiento de percusión. Hay unos chalecos que a uno lo vibran para que puedan desprenderse las secreciones y puedan ser eliminadas. Respiración diafragmática, ejercicio de expansión costal, ventilación localizada en la zona afectada, vibropresiones, ¿no? El clapping, entonces tomar aire y aguantar y ahí toser un poco para que pueda aumentar la presión en la vía aérea y puedan desprenderse las secreciones. En las bronquiectasias se producen estos que se conoce como el nombre de biofilm. El biofilm es un concepto relativamente nuevo en la cual hay se acumulan un tejido, una acumulación de estas bacterias. Estas bacterias se pueden, como la pseudomona, que tienen a un elemento, descensarse. Se van censando, somos una, somos dos, somos 1000, y de ahí se echan una capa de alginato, y eso se produce un biofilm, ¿no? Entonces, tienen una hormona, cuántas son para censarse, que se llama quorum censo, ¿no? El quorum censo, y luego, pues, estos furanones, elactonas, previenen la colonización y producen el biofilm, ¿no? Y es así como a un determinado nivel de bacterias se produce este biofilm. ¿Quiénes pueden producir eso? Esta pseudomonas, este filococo. En catéteres
Y ahí es un mecanismo de resistencia. Esto se vio generalmente en catéteres, en sondas vesicales, traqueostomías, pero también se ha visto que puede hacer en osteomielitis crónica y en endocarditis bacteriana y en lesiones de las paredes bronquiales como bronquiectasias, fibrosis quística, osteomielitis, otitis, endocarditis, ¿no? Este biofilm asociado a inflamación persistente, neumonía recurrente y hace caso al tratamiento. Estos son cuando se expone el macrólido, los macrólidos inhiben este quorum sensu y también la producción de biofilm, o sea, de estos productos de lactona. Entonces, si no hay eso, la bacteria queda denudada, queda sola. Y ahí puede venir el antibiótico como las quinolonas o los beta-lactámicos y eliminarlas, ¿no? En cambio, miren acá, esta es tratada con macrólidos, entonces están solas, denudadas las bacterias. En cambio, cuando no tienen macrólidos, están todas estas aglomeradas con esto que se llama el biofilm. Entonces, este es un mecanismo de resistencia. Acá no entra el antibiótico, acá sí va a entrar el antibiótico. Los macrólidos, entonces, son como terapia antibiofilm. Son dosis bajas, así que 500 miligramos por día, ¿no? 3 veces por semana, ¿no? Por un mes, 2 meses. No está muy bien estipulado el tiempo, porque también se puede usar dosis bajas de eritromicina, cada 12 por 2 semanas. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Si vean una pregunta sobre el antiespacio. ¿Aló? Sí, estamos aquí, doctor. Muy bien. Vamos a dejar la hemoptisis para recuperarla con la otra que hace, ¿ya? Ya por la hora.